¿Qué tal familia? Dios los bendiga, gracias por estar aquí. En días anteriores publicamos un video acerca del hablar en lengua, pues fue la primera parte del video, enfocado a si era obligatorio o no que todo creyente hablase en lengua. Si no lo has visto, te invito a que lo vayas a ver. Pero como lo prometido es deuda, en el día de hoy haremos la segunda parte del video de hablar en lengua. Así que bienvenido, busca bolígrafo, papel y tu Biblia, y esto es Clip Bíblico. Hágase todo decentemente y con orden. Esta es una frase que a menudo utilizamos en la mayoría de nuestras congregaciones, a veces para llamarle la atención a los adolescentes o en alguna circunstancia para querer corregir algo que puede estar mal de cierta forma. Pero cuando leemos el contexto de este versículo resulta muy interesante lo que podemos aprender. Precisamente hoy hablaremos sobre pero hágase todo decentemente y con orden. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, desde el versículo 18, e iremos desglosando algunos de ellos porque es muy importante hacerlo. El 18 dice lo siguiente: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. El 19 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Es muy interesante ver cómo Pablo hace un énfasis bien remarcado en el lugar. Por ejemplo, él dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ahora, Pablo está diciendo esto no como un mandamiento o como una orden, sino más bien lo dice como una sugerencia. Pero para entender esto, precisamente tenemos que ir al contexto. Así que vamos a la Biblia. Continuando en el capítulo 14, pero desde el versículo 2, dice lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Después de haber leído el contexto de lo que Pablo se refería cuando en el versículo 19 decía: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, podemos continuar. Vamos al versículo 20 del mismo capítulo 14, que dice lo siguiente: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es muy importante ver el contraste que Pablo nos está planteando en este versículo, y te invito a que analicemos lo siguiente. Un niño es muy raro verlo catalogar algo como malo, porque precisamente son inocentes, pero ellos son por lo general bastante fáciles de asustar. Entonces aquí vemos el contraste cuando Pablo dice: ok, ustedes tienen que tener malicia de un niño, sin embargo, muy importante, debemos tener esa madurez de pensamiento. Si es esta la primera vez que escuchas este versículo, sería muy importante no saltar a conclusiones y analizar lo que precisamente está sugiriendo el contexto. Por ejemplo, recordamos que en el libro de Hechos capítulo 12 es donde el Espíritu Santo se manifiesta por primera vez en forma de lengua de fuego a un grupo de personas, aproximadamente de 120 personas que estaban en un recinto. Pero afuera de ese lugar habían otra gran cantidad de personas de diferentes naciones, por ejemplo Egipto, África, Asia, que escuchaban hablar a los de adentro en sus idiomas. Por eso es que Pablo sugiere en este versículo que dice: el hablar en lenguas no es señal para los creyentes, sino más bien es señal para los de afuera, es decir, los incrédulos. Es por eso que luego de esta aplicación continuamos desde el versículo 23 hasta el versículo 25. Presten mucha atención. Versículo 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? El 24 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y el 25 dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros.
Si algo podemos concluir del versículo 23 es que no todos debemos hablar en lengua en la congregación al mismo tiempo, porque precisamente no sería de edificación. Entonces en el versículo 24 es más de la explicación de Pablo acerca de si hablas en lengua, esto sirve para edificación del individuo y hablas no a los hombres, sino más bien directamente a Dios. Pero cuando profetizas, hablas con lenguas entendidas, edificas al resto de la congregación, no solamente a los creyentes, sino también a los no creyentes que puedan estar presentes, o sea, incrédulos o indoctos. El versículo 25 dice algo muy curioso, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que Jesús vino a morir por todos nosotros, vino a morir por ti, vino a morir por mí, vino a morir por mentirosos, ladrones, prostitutas, no importa cuál sea tu condición. Entonces, por esa razón, todos tenemos el Espíritu Santo, pero hay quienes tienen el Espíritu Santo contristado. Menciono esto porque el hablar en lengua debería ser algo tan poderoso, de manera que no importa si una persona ha llegado a la iglesia por primera vez, se encuentra la manifestación del hablar en lengua. Debería de hecho pasar lo que vemos en el versículo 25, debería postrarse rostro en tierra, adorar al Señor y reconocer que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pero esto solo sucederá si analizamos cada uno de los puntos que Pablo plantea en este capítulo. Al final de este capítulo, en el versículo 39 al 40, dice lo siguiente. 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Me gustaría cerrar diciendo lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 2, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es muy importante entender como cristianos que nuestra prioridad número uno o nuestro mayor anhelo a perseguir siempre debe ser uno, el amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si invertimos el orden de prioridad, corremos el riesgo de precisamente desaprovechar el tiempo y ocasión que Dios nos da. Espero que te haya gustado el video. Si ese fue el caso, comenta, dale like, suscríbete, comparte. Y recuerda, si tienes dudas acerca de este o cualquier otro tema, puedes escribirnos en nuestras redes sociales y con gusto te vamos a responder por medio de videos. Dios te bendiga.